siempre seguro, Sí. con fe y firmeza. El pensamiento de hoy de la Biblia tiene que ver con lo que hemos estado hablando. La corona de los abuelos son los nietos. Así dice la Biblia en Proverbios 17. Ah, no es Eury Cabral. No es Eury Cabral, es la Biblia que lo dice. Porque Corona de los abuelos son los nietos nietos. Que hay hoy. Dentro y fuera del aire. Hoy voy a abuelear en el colegio Génesis. Un ratico estaremos por allá. Y a propósito de nietas, aunque ella no es nieta propiamente dicho, pero es como una sobrina nieta, porque es la hija, una de las hijas mayores del esposo de mi hija mayor, Indabel Cuello, cumpleaños. Felicidades para Indabel. Miren, lo de OISOE, pienso que el gobierno, y gracias que lo decía la directora, ¿verdad?, de compras y contrataciones, de que va a investigarlo, porque ciertamente ahí hay una serie de cosas muy complicadas. Yo recuerdo que hace un tiempecito, en una discusión que teníamos aquí, yo me esmeraba en decir que en este gobierno ninguno de los contratos han sido sin cumplir con la ley de compra y contrataciones, de los contratos. Yo no hablaba de las compras propiamente, sino de los contratos. Y José me dijo, Eury, tú eres muy radical, no hagas eso. Yo le dije, no, por lo menos todo lo que yo conozco. Sin embargo, a propósito de hoy, he recibido una serie de informaciones que me han llevado a dudar lo que yo afirmaba. Y yo trato siempre de hablar con la verdad y de defender lo que es correcto. He recibido una serie de informaciones y precisamente esto sale público. Yo conocí algo de eso también. Un expediente muy complicado y difícil de algunas cosas no bien manejadas que si no son bien explicadas, como muy bien ha dicho Julio ya en varias ocasiones, ahí hay muchos expedientes judiciales. Ojalá que esta sea la punta del iceberg, que el gobierno sepa hacerlo para que el Titanic del gobierno no choque con un iceberg y vaya a tener mayores complicaciones. Hay una denuncia ya concreta, Yocasta dijo que la va a investigar, debe investigarla y tomar las correcciones del lugar y las medidas del lugar. Yo recuerdo que hace un tiempecito, cuando se estaban todas estas campañas en contra de OISOE, la información que había y que uno recibía de parte de los amigos que tienen el gobierno, era que OISOE iba a ser eliminado y que, o sea, que lo iban a eliminar y que lo iban a convertir en lo que realmente debe ser, una oficina de supervisores, no de constructores, porque quien tiene que construir es obra pública u otros mecanismos que tengan que ver con construcción. Y se decía que supuestamente iban a convertirlo nuevamente en lo que era y lo van a poner como una dependencia del Ministerio de Obras Públicas. Evidentemente no se hizo eso, parece que era una de las opciones que se evaluaron en el momento en que había toda esta cadena humana y todo este conjunto de cosas aquella vez, pero como aquí todo pasa, aquí todo es como la ciruela, pasa. Incluso la ciruela. Hasta la ciruela pasa. Entonces se quedó ahí y evidentemente que hay algunas situaciones que ojalá no vayan a suceder cosas más complicadas que puedan de alguna manera quitar el gran esfuerzo, porque este gobierno está haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo a mí me consta extraordinario de adecentar todo lo que tiene que ver con el manejo de las cuentas públicas. Cerraron como 8,000 cuentas que nadie sabía cómo se controlaban. Hay una sola cuenta única, o sea, ahí se han economizado como 90,000 millones de pesos, porque señora, aquí habían como 8,000 cuentas que nadie sabía cómo el gobierno la manejaba, ni cómo, o sea, no había un control central del gobierno. La Contraloría cerró todas esas cuentas y hoy hay una sola cuenta única. Todo el dinero del gobierno se maneja por ahí. Por eso ustedes ven que ahora, si a usted el gobierno le debe y alguien le va a decir que yo te voy a conseguir, dame unos chelitos, te voy a hacer que te paguen. Mentira. Porque ahora, por lo menos los pagos del gobierno que están en base a todo lo que es contratos legales, tienen una ruta que usted la ve en internet, directamente dónde está, quién lo tiene, para dónde va, cuándo llega a Contraloría, cuándo lo aprueba el Contralor, cuándo pasa a Tesorería, cuándo lo depositan en su cuenta, todo está bien transparentado. Pero ante esa transparencia en general hay algunos vericuetos internos. Hay dos o tres cositas medio raras que en el medio entre lo que es ya el contrato aprobado y el pago de ese contrato, hay alguna gente que está como metiendo cosas raras y el gobierno debe cuidarse profundamente de esta situación. Lo mismo digo con otro problema que podría ser un dolor de cabeza para el gobierno. Ayer Luis Abinader expresaba una preocupación sobre la deuda pública. Todos tenemos esa preocupación, en el sentido de que lo fundamental es que la economía no se caiga. Y lógicamente, si usted no puede resolverlo de otra manera,
mientras su economía esté creciendo y usted tenga posibilidad de tomar prestado para dinamizar la economía, lo va a seguir tomando. Yo siempre digo, la economía más fuerte del mundo es la norteamericana, pero es la más endeudada, la que más debe. Los Estados Unidos deben 600 veces más que cada uno de nosotros per cápita. 600 veces más. Pero es una economía que produce, que crea una serie de cosas, tiene una gran capacidad de consumo. No es el oro, sino el dólar. No, pero pero lo que yo digo, ellos tienen una deuda grandísima. Nosotros ¿qué es lo que tenemos que saber? Seguir con criterio de manejar la forma de la deuda por un lado, la característica de la deuda por otro, el pago de los intereses por otro, y ir cambiando el perfil. ¿Cuál es el perfil que hace daño o más daño a la deuda de cualquier país como el nuestro? Que sea con una usura, o sea, con unos intereses bastante altos, que no sean organismos multilaterales, que siempre te dan una serie de facilidades en otro aspecto, y lógicamente que vayan a proyectos productivos. Es decir, si usted va a tomar una deuda, tiene que ir a un proyecto productivo que genere rápidamente un retorno o que le ayude a compensar el pago de los intereses y a pagar el capital lo más rápido posible. Algo que va a cambiar, Eury, ahora es el universo de tasa cero que hemos estado viendo en los escenarios internacionales. Es decir, la perspectiva con la victoria de Trump y las nuevas políticas globales es a que las tasas de interés se eleven. Ya eso desde que la Reserva Federal... desde que Trump suba, suben los intereses, ¿tú verás? Y eso hasta ahora Obama lo ha tratado de manejar, pero con ya mucho en dos cuidado. ocasiones han subido 0.25 y la tendencia internacional es esa, y me parece muy válido de parte de Abinader la propuesta y la crítica, porque lo que se critica es que ya llegó al 46.4% del PIB, y ya un porcentaje importantísimo de los ingresos están comprometidos. Entonces la alerta es, óyeme, te ha dado resultado, ahora pero hay que buscar opciones. Oye, la opción, yo siempre digo, hasta ahora el gobierno ha estado haciendo algo que es lo que están haciendo los países del mundo que en esta situación. Yo he ido a 3 charlas de premios Nobel de Economía que han venido a República Dominicana, y los 3 han dicho, miren, el problema de la deuda, lo que tienen que hacer los países es endeudarse en su moneda, no en dólares. O sea, una salida, porque todo el mundo va a tener que seguirse endeudando, lamentablemente, hasta que usted logre, ¿verdad?, un proceso de desarrollo demasiado grande que no tenga necesidad de tanto endeudamiento. Pero en nuestro país, lamentablemente, va a seguir de alguna manera teniendo que tomar prestado. Lo que tiene que saber cómo tomarlo prestado. Estamos casi en el 50% de la relación Producto Bruto Interno Deuda. Eso es preocupante. Pero es preocupante si no tuviéramos con qué pagarlo. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, primero, ser cauto. Y yo creo que el gobierno del presidente Danilo Medina logró también frenar algo importante. En los gobiernos anteriores, incluido los de Lionel y todos los otros, no había un control del endeudamiento. ¿Por qué? Porque incluso varias instituciones, tanto descentralizadas como instituciones públicas centralizadas, podían tomar préstamos sin haber un control de Hacienda. Ya Hacienda tiene ese control. Y además hay una gran coordinación entre Hacienda y el Banco Central para precisamente manejar los límites del endeudamiento y sobre todo los límites de los pagos de intereses y capital de la mejor manera, que esto no vaya a afectar el crecimiento de la economía. Ahora bien, las plantas de Punta Catalina son una preocupación importante. ¿Por qué? Porque ahora han desatado, después que el gobierno hizo este esfuerzo tan grande, han desatado un esfuerzo del sector privado de asumirlo. El gobierno ahora mismo acaba de emitir una serie de bonos que lógicamente tienen que concretarse. Uno no sabe qué va a pasar con eso, pero tienen que concretarse. Y concretarse quiere decir que el sector privado tiene que participar. Entonces, este es otro elemento importante que, sobre todo el área monetaria del gobierno, debe manejarlo con sumo cuidado para evitar que una situación como esta, que ya está aprobada, porque ya está aprobada, pueda revertirse de alguna manera como un obstáculo a la política general de endeudamiento del gobierno, que hasta ahora es preocupante, pero va de manera correcta, porque es verdad que es preocupante. Nosotros quisiéramos tener tanta deuda, pero usted no puede permitir que la economía se le caiga. Y para mantener el crecimiento de la economía es con esa orientación. Entonces, ojalá que algunas situaciones, que más adelante hablaremos de eso, se están dando alrededor de los préstamos de Punta Catalina, no vayan a afectar esta orientación tan clara, a pesar de la preocupación que se está teniendo en el caso de la deuda pública.